buenos días. Agradezco la invitación por parte de ILSO para participar en este Congreso Internacional. Le quiero dar las gracias también al doctor Córdoba por esta gentil invitación a participar en este Congreso tan importante y tan interesante como lo es este Congreso Internacional. Bien, vamos a hablar sobre los deberes de los pacientes, estas obligaciones que tienen al llevar a cabo una relación médico-paciente. El derecho a la salud es importante manifestarles. Es un derecho que menciona el artículo 4 de nuestra Constitución Federal, estableciendo que para toda persona que se encuentre en el territorio nacional de manera preventiva, de manera curativa y de rehabilitación, así como de los tratamientos paliativos que sean necesarios bajo un diagnóstico que detecte una enfermedad crónica y degenerativa. El servicio de salud ha sido y es proporcionado por las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, y también de carácter social. Los usuarios o los beneficiarios de los diferentes servicios de salud tienen diferentes derechos. El derecho de recibir la atención sin ningún tipo de discriminación, desde la relación que inicia de médico-paciente como de los medicamentos y asimismo los insumos esenciales para un oportuno y temprano diagnóstico y tratamiento de los padecimientos detectados por unidades médicas de consulta. Hospitalización y de alta especialización conforme a instituciones encargadas y autorizadas para dar los servicios. Es menester mencionarles que el acceso a los servicios deberá ser de manera igualitaria para toda la población. Tiene que ser de manera igualitaria para toda la población y equitativa atendiendo al derecho de proporcionalidad, es decir, en la misma proporción en la que sean requeridos por los beneficiarios, serán proporcionadas para ellos y sin ninguna distinción. De aquí que el propio artículo 1 de la Constitución Federal, desde el año 2011, se puede establecer como un derecho humano, el derecho a la salud. El trato debe de ser digno, debe ser un trato respetuoso bajo diferentes estándares de calidad, no importando la condición económica, ni la condición física, ni la condición mental de los beneficiarios. Alejado siempre de apodos, de adjetivos, de este tipo de adjetivos peyorativos o incluso de discriminación. Deberán de suministrarse medicamentos necesarios correspondientes al servicio que se brinda y bajo el cuidado de que sean calificados como adecuados por el profesionista médico que esté encargado de prescribirlos. Asimismo, sin que se tenga que variar la fórmula o envase que ha sido calificado como autorizado por las autoridades sanitarias. Los usuarios van a recibir toda la información necesaria, toda la información suficiente. Esta debe de ser clara, debe de ser oportuna y veraz sobre una situación física o mental diagnosticada por el personal de salud, de acuerdo al servicio que obviamente corresponda, así como la orientación sobre la atención médica en relación con los posibles riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos que se le van a aplicar al usuario. Por lo que este mismo usuario, el usuario del servicio, debe de comprender razonadamente todo el procedimiento al que el personal de salud va a pretender someterlo. Debe de quedar completamente claro. Ello le va a permitir decidir de una manera libre sobre su atención, así como otorgar el consentimiento válidamente informado y razonado para admitir o incluso para rechazar el tratamiento o los procedimientos de los cuales se trata. Derivado de estos derechos, también tenemos ciertas obligaciones. El usuario o el paciente va a tener diferentes obligaciones, como por ejemplo, dar la información que tenga acerca de su estado de salud, que haya padecido alguna situación de manera previa o las atenciones derivadas del padecimiento o de otros padecimientos también. Todos los usuarios del servicio de salud deben de también contar con un expediente clínico. Este deberá de ser requisitado y llenado por el personal de salud con datos que establece para ello la norma oficial mexicana de salud, específicamente el expediente
el expediente clínico número 004. Es importante mencionar que la información y atención derivada del servicio deberá darse bajo el principio de confidencialidad y protección de datos o de los datos personales del beneficiario por los sujetos obligados. Aquí es importante tomar en cuenta la ley de transparencia para saber entender a qué se refiere con este principio de confidencialidad y protección de los datos personales. Los usuarios deben dar contestación a los diferentes interrogatorios que se le lleven a cabo al llenar este expediente clínico. Derivado de este llenado, el beneficiario va a poder decidir de una manera libre sobre su atención, con la salvedad de que deberá de someterse a los trámites también administrativos que cada unidad de atención médica va a requerir para brindarle el servicio. Asimismo, se le va a informar de la misma manera sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y la obtención de los servicios de atención médica. Bajo este mismo sentido, los usuarios o el usuario va a poder contar con las facilidades para obtener una segunda opinión y está dentro de su derecho. Toda persona podrá recibir el servicio de urgencia también, siempre que lo necesite por su estado de salud, sin ninguna limitación. Solo por casos fortuitos o de fuerza mayor del prestador de servicios. Nunca se tendrán que cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciba el beneficiario cuando se trate de un sector público o de un programa social. Los beneficiarios del servicio van a responsabilizarse del buen uso de las instalaciones y del servicio por el cual están siendo atendidos, conforme a los reglamentos internos de cada institución en donde se encuentre el usuario. Entre las obligaciones de estos usuarios de los servicios también se encuentra conducir sus acciones lo más tendiente a proteger su salud y prevenir enfermedades. También hacer uso de las credenciales o identificaciones del servicio sin transferirlas, informarse sobre los procedimientos que rigen en el establecimiento que le brinda el servicio. Informar también de una manera veraz y oportuna al personal de salud acerca de sus antecedentes, de sus necesidades, de sus problemas de salud, cumplir con las recomendaciones de prescripción, el tratamiento o el procedimiento general que le otorgue el personal de salud. También tiene la obligación de informarse acerca de los riesgos, de las alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consulta y de quejas. Los pacientes o los usuarios deberán ante todo dar un trato respetuoso a cada uno de los que están involucrados, de todo el personal de salud. El médico tiene que tener una gran habilidad en este rubro, una habilidad para ganarse la confianza del enfermo, no solo para que otorgue o tenga esta confianza, sino que él pueda o el enfermo pueda dar de una manera confiada la información pertinente, sino porque la misma confianza también va a generar un valor terapéutico. Acercarse al paciente por parte de los médicos, más que una técnica o una actitud que revele el verdadero interés pues, que se tiene por ayudar. Mientras el paciente debe de cuidar, como parte de sus obligaciones, que debe de cuidar las instalaciones y hacer uso de las mismas con especificaciones y fines con las que han sido creadas, van a seguir las indicaciones del personal de salud e informándose de las mismas existentes para su uso y también para su mantenimiento. También tendrá el deber de pagar las cuotas o aportaciones del servicio dependiendo de los beneficios del servicio que se trate, ya sea como derechohabiente o beneficiario del servicio de salud pública o en su caso conforme sea establecido en el sector privado por cada establecimiento de salud. Existen ciertas formalidades dentro de estos actos, dentro de esta relación médico-paciente. Hay algunos elementos de formalidad dentro del servicio de salud y lo es el expediente clínico, el consentimiento informado, la receta médica, las constancias médicas, y todas estas van a cumplir con ciertas características que no se deben de omitir. Por ejemplo, el expediente clínico está regulado por la norma oficial mexicana de salud número 004, denominada con el mismo nombre, y establece los criterios científicos, tecnológicos, administrativos y obligatorios para que el personal de salud elabore
el archivo del expediente clínico con todos los datos personales y clínicos de un usuario o paciente de servicio médico, de tal forma que el uso de este expediente clínico sea llevado de una manera confidencial y de integración obligatorio para todos los prestadores del servicio de atención médica, tanto de los sectores público, social y privado. En los casos de los expedientes de psicología, por ejemplo, de psicología clínica, se van a ajustar al servicio prestado y solo atenderán las normas generales que dispone la propia norma 004. Todos los expedientes clínicos deben de integrarse con el nombre, con el domicilio del establecimiento de salud o del concesionario, así como la información del paciente o usuario del servicio, como por ejemplo el nombre, sexo, edad, domicilio del usuario. Por lo que respecta al expediente en la consulta externa, deberá contener el historial clínico consistente en el interrogatorio que deberá estar conformado como mínimo por la ficha de identificación, antecedentes de las cuestiones genéticas familiares. Y es aquí un punto muy importante en donde es la obligación del paciente contestar cada una de estas preguntas para el llenado de este expediente. Las preguntas personales, patológicas en las que serán incluidas si es un paciente, por ejemplo, si es exfumador, exalcohólico, si es exadicto. También las cuestiones patológicas, padecimientos actuales como el tabaquismo, alcoholismo y alguna otra adicción. Bueno, aquí los interrogatorios también que se lleven a cabo pues tendrán que ser contestados por el usuario, por el enfermo, siempre con veracidad. Cuando se le lleve a cabo una exploración física, también hablar de esos hábitos exteriores, hablando también de sus signos vitales, de pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Todos estos datos que van a contener dentro de este expediente y que el enfermo o el paciente tiene que responder de una manera veraz. También deberán de incluirse en el expediente clínico la información sin obviar o omitir las notas de evolución de los pacientes que serán elaboradas por el médico tratante cada vez que proporciona la atención al paciente ambulatorio de acuerdo con el estado clínico de este, en las que describirán la evolución, la actualización del cuadro clínico, incluido el tabaquismo, alcoholismo u otras adicciones. También se va a incluir en este expediente la detección de los signos vitales, resultados de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, diagnósticos y tratamiento e indicaciones médicas en el caso de los medicamentos, señalando dosis, vía de administración, periodicidad, y en el caso de control de personas embarazadas, niños sanos, diabéticos, hipertensos, entre otros, estas notas van a integrarse conforme a lo establecido con las normas oficiales mexicanas y que son respectivas. Respecto a las notas de interconsulta, deben de ser también anexadas al expediente clínico, elaboradas por el médico consultado, en las que se establece criterio diagnóstico, plan de estudios, sugerencias diagnósticas, tratamiento. Las notas de referencia también son anexadas a este expediente clínico junto con la copia del resumen con que se envía al paciente, describiendo de dónde es enviado el paciente y el establecimiento que lo recibe. Un resumen clínico en el que se expresa el motivo del envío, impresión diagnosticada, incluso si existe tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones, y en su caso, la terapéutica prescrita. Es importante manifestarles que los expedientes clínicos que se encuentran en posesión de la institución debe resguardarlo confidencialmente se debe de resguardar de manera confidencial hasta por un tiempo de 10 años, contado a partir del último acto médico. Los prestadores del servicio van a poder expedir, prestar o certificar las hojas del expediente clínico a los particulares que demuestren un interés jurídico pleno mediante procedimientos de la unidad de transparencia respectiva de su institución o mediante el portal de transparencia respectiva, o en cuestiones que tengan relación de haber sido solicitado mediante autoridad competente y de manera oficiosa. De la misma forma, no puede expedirse o transferirse información
de los expedientes electrónicos. Entre los requisitos formales en la integración del expediente clínico, el personal de salud debe cuidar que en él se exprese de manera sencilla. ¿Para qué? Para que el paciente también pueda entenderlo o tenga esa capacidad de razonarlo. Si es necesario utilizar un lenguaje técnico que no exprese abreviaturas con letra legible, sin enmendaduras, tachaduras y que aparezca el nombre completo de quien realiza la atención médica. Existe también el consentimiento informado por cuanto a las características generales de poder entender la naturaleza de este consentimiento informado o consentimiento bajo información que es comúnmente utilizado en la prestación de los servicios de atención médica o de investigación, nos puede llevar a comprender que primeramente ¿qué significa la palabra consentimiento? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa como una acción y efecto de consentir, una conformidad de voluntades entre los contratantes. De esta forma, en el ámbito jurídico podemos señalar que el consentimiento es definido en el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia como la adhesión de uno a la voluntad de otro, o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento. El consentimiento es expreso o puede ser tácito. Expreso es el que se manifiesta mediante las palabras o señales y el tácito que se infiere a los hechos. De lo anterior, es claro que frente a la atención médica e investigación, el consentimiento al que se refiere frente a todo procedimiento médico debe de darse de una forma expresa y no tácita, de tal forma que el profesionista o personal de salud proporcione al paciente usuario del servicio la información sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento referido al padecimiento que amerite un tratamiento o una rehabilitación. Al expresar por parte del personal de salud o profesionista la información sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento que conlleva el procedimiento a realizar con el paciente usuario, debe hacerse con un lenguaje sencillo, no técnico, que le permita ser entendido por el paciente o por el usuario del servicio de salud y puede autorizar o rechazar los procedimientos médicos que se le pongan a su consideración. La comunicación entre el personal de salud es un elemento fundamental en el presente, en este rubro. Los diálogos sobre la información que se le otorga al paciente deben de ser veraces y deben de ser oportunos. Un ejemplo de la obligación jurídica que dispone el consentimiento informado es lo que establece la Ley General de Salud en su artículo 51 bis y el artículo 29 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Este último va a señalar lo siguiente en su artículo 29. Todo profesional de la salud estará obligado a proporcionar al usuario y, en su caso, a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes. Bien, los requisitos establecidos necesarios que deben de darse en el consentimiento de información se encuentran en la norma oficial mexicana del expediente clínico número 004, que va a disponer en concreto que sea de forma verbal y escrita, bajo un lenguaje sencillo de fácil comprensión para el paciente, que el paciente tenga la capacidad física para entender y para poder razonar la información sobre los procedimientos médicos que se le ponen a su consideración, que el paciente reciba la información de manera oportuna y veraz sobre su diagnóstico y tratamiento, así como los riesgos de los mismos. Que el paciente tenga las alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se hubieran detectado por el médico o médicos tratantes. También lo es los datos indispensables de asentar, como el nombre de la institución, el nombre del profesionista o personal de salud, la nominación del documento, consentimiento informado, lugar y fecha, nombre de 2 testigos designados por la persona que suscriba la autorización, nombre y firma por quien autorice o por quien otorgue la autorización. Y en concreto las ventajas y desventajas que sobrellevan los procedimientos de intervención conforme al diagnóstico detectado en el paciente. Además de los requisitos para establecer la formalidad del consentimiento, también es necesario mencionar que para considerarse un acto legal válido es necesario que se evidencie la libertad del paciente para poder determinar su decisión. Es importante mencionar que la libertad del paciente para decidir sobre su situación de salud en muchas de las ocasiones se encuentra plagada de ignorancia sobre el acto médico,
motivo por el cual éste debe de atender con sus conocimientos de la forma más idónea para que el paciente pueda comprender la actuación médica o del personal de salud, de tal manera que el paciente pueda decidir sobre su salud. Un segundo elemento que es importante para poder considerarse un acto legal válido es el estado consciente de los pacientes, que tenga la facultad de entender, de razonar la información que se le está dando a conocer. Y ante su imposibilidad por un caso de urgencia o inconsciencia transitoria o permanente, la información derivada del consentimiento tendrá que hacerse del conocimiento a algún familiar, a algún representante legal, para que éste a su vez externe su voluntad. Pero, ¿qué sucede en los casos del paciente inconsciente? En los casos de urgencia ante un paciente inconsciente, el médico o personal de salud podrá actuar siempre y cuando deje la evidencia en el expediente clínico del informe y procesos o procedimientos realizados preferentemente con la firma de 2 testigos. En los casos en los que los pacientes sean menores de edad, el médico tendrá que dar aviso ministerial sobre los procedimientos médicos que deba realizar para que el representante social los autorice. Y en caso de una urgencia, podrá actuar con el hecho de hacer el aviso ministerial con posterioridad y dejando la evidencia médica en el expediente clínico. Como se ha venido afirmando, el consentimiento bajo información debe tener la connotación de contemplarse bajo la razón de quien lo otorgue, de forma tal que no se pueda entender que solo obliga al personal de salud o profesionista a informar al paciente sobre los procedimientos o actos médicos que se pretende poner en práctica a este, ni mucho menos comprenderse que se cumple al otorgar la información y liberar cualquier responsabilidad de negligencia, impericia, error o dolo en la práctica médica. ¿Por qué? Porque el documento se ideó con la intención de poder dar a conocer al paciente los procedimientos o actos médicos que se le aplicarán en pericia del personal de salud, con la practicidad de la ciencia médica, valorando la integridad del ser humano con el hecho de que el acto médico se realice bajo una disposición ética de todo procedimiento o alternativa para la conservación o el mejoramiento en la salud, sin que pueda entenderse que al otorgar un consentimiento por el paciente, familiares o representante legal, autoriza o justifica los errores o negligencia de las acciones o omisiones de acto médico. Toda vez que esta idoneidad de este otorgamiento es para expresar la voluntad de aplicar los procedimientos médicos y el riesgo que estos representan. Ahora bien, la receta médica. La Secretaría de Salud ha buscado controlar las diversas sustancias que ponen en riesgo la salud de la humanidad con el objetivo de que no sean prescritos medicamentos de forma deliberada, sin la autorización de un profesionista que cuente con los conocimientos necesarios en la rama de la medicina general o especialidad de la cual se trate. Para ello, la formalidad de la receta médica es de suma importancia con el objetivo de identificar los medicamentos que se ponen en venta y suministro al público. De ahí que exista una clasificación de los que puedan adquirirse con receta médica, manteniendo las farmacias pues el control de lo que van a surtir. Estas recetas van a cumplir con los requisitos que establece el artículo 64 y 65 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicio de atención médica. Y bueno, entre ellos podemos enunciar nombre completo del médico profesionista, nombre de la institución que hubiese expedido el título, número de la cédula profesional expedida por autorización de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. También el domicilio del establecimiento o entidad de salud, fecha con que se expide y firma autógrafa de quien emite esta receta médica. Las recomendaciones que pueden darse a los emisores de cualquier tipo de receta médica es que siempre cuenten con recetarios, hojas de papel carbón, también conocido como de duplicación, con el objetivo de que documenten en un archivo las diversas prescripciones de los documentos emitidos a los pacientes que han venido atendiendo y diagnosticado y cuáles han sido las dosis prescritas a cada uno. Independientemente de que el expediente médico quede la evidencia médica mediante una nota o el propio consentimiento otorgado por el paciente, los emisores de estas recetas médicas deben de considerar que los recetarios son como una chequera personalizada que no puede llegar a la posesión de cualquier persona, que puede darle un uso indebido y que los hace responsables por ser un documento que describe el nombre y cédula profesional de este emisor. Se recomienda también tener foliadas las recetas.
Existen también las constancias médicas. La formalidad de la constancia médica es utilizada por el personal de salud o por el responsable de un establecimiento como un medio para poder proporcionar al usuario, cuando es solicitado por él mismo o en su caso por el familiar, tutor o representante legal, el resumen clínico sobre el diagnóstico detectado, así como la evolución, el tratamiento y pronóstico que pueda dársele al usuario. La constancia solo puede ser expedida por los médicos tratantes o el establecimiento del servicio que se viene brindando al usuario. Estas constancias médicas van a justificar de manera común el tiempo que los pacientes disponen para su atención médica. Esta información es un derecho del usuario o paciente. El resumen clínico es la información personalizada del paciente que no puede transferirse o divulgarse y no por el solo hecho de que el paciente usuario del servicio de salud tenga el derecho de que se le expida una constancia médica, tiene el derecho de que se le entregue por el personal de salud el expediente clínico, ni mucho menos puede reproducir, fotocopiar o mutilar este. De esta forma, al expedirse la información derivada del contenido del expediente clínico, es mediante el documento denominado como una constancia médica, cuya naturaleza es describir la información que contiene el expediente clínico. Es recomendable señalar al personal de salud que las constancias médicas deben de ser expedidas por él o los médicos tratantes que hayan llevado a cabo la auscultación e interrogatorio con el paciente, ya que de lo contrario pueden ser utilizadas por los usuarios o pacientes como un medio de justificar la inasistencia de trabajo legal o hasta el hecho de haber cometido un delito queriendo desubicarse en circunstancia de tiempo, modo y lugar. Los requisitos formales de estas constancias son los mismos que se exigen para las recetas médicas, pero no puede determinarse que dicho documento tenga la misma naturaleza de un certificado. Existen avisos ministeriales y estos avisos ministeriales es un medio por el cual se da a conocer a la autoridad ministerial sobre algún hecho que pueda provenir de un acto delictivo que pone en riesgo la salud. Esto es, el personal de salud, al tener contacto con el usuario del servicio, puede presumir que el diagnóstico detectado provenga de un hecho suscitado ilícitamente, por una acción o por una omisión que pueda considerarse prohibida por la ley. Más aún, persiste dicha obligación para el personal de salud de dar aviso cuando el paciente pierde la vida al llegar al establecimiento de salud. Su característica principal es que el paciente presumiblemente fue víctima de un acto violento que puso en riesgo la vida y que debe de ser tutelada por la autoridad como un medio de protección social. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica establece la obligación para que el personal de salud notifique al Ministerio Público sobre el presumible hecho ilícito, por lo que señala el artículo 19 en el numeral número 5, notificar al Ministerio Público y en su caso a las demás autoridades competentes los casos en los que se les requieran servicios de atención médica para personas con lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentren vinculadas a la comisión de hechos ilícitos. La notificación a la autoridad ministerial puede ser por medio de un personal previamente designado para ello en el establecimiento de salud o en el hospital o por el médico tratante encargado de un servicio en el momento de que se brinde la atención. La notificación puede llevarse a cabo de manera verbal o puede ser por escrito. Es muy común que en el área de urgencias de un establecimiento de salud su personal esté en contacto directo con estos casos, por lo que será recomendable que ante una incidencia se tenga ubicado previamente cuál es la autoridad ministerial más próxima y los teléfonos en los que se puede hacerse conocimiento a ella, aunque posteriormente se pueda realizar de manera escrita. En la notificación escrita debe de constar la institución o establecimiento que detecta la incidencia médica sobre el usuario, la fecha, la hora, las características que describan la identificación de este, la narración del acto que se notifica, el reporte de las lesiones detectadas, el lugar o autoridad que se pone de conocimiento sobre el hecho y el nombre del personal de salud que realiza el aviso ministerial. La información debe de quedar asentada en el expediente clínico del paciente. El personal de salud que presenta una incidencia de esta naturaleza debe de dar siempre aviso a la autoridad ministerial, sin prescindir de dicho procedimiento, no importa que se trate de una urgencia, porque la omisión del hecho puede hacerse atribuible a una responsabilidad totalmente legal.
Los avisos ministeriales no solo deben de considerarse bajo el hecho de los actos violentos físicos que pueden detectarse en un paciente o usuario, sino también con el hecho de que el paciente puede ser víctima de algún acto violento como generador de la violencia familiar en los grupos considerados como vulnerables. Haciendo una recapitulación, es de vital importancia tomar en cuenta el equilibrio jurídico de las relaciones entre los usuarios o pacientes y el personal de salud, siendo un referente importante para la operatividad de las instituciones tanto públicas como privadas y de asistencia social. Los derechos y obligaciones de los usuarios de un servicio de salud deben de ser difundidos de manera conjunta y no por separado al grado de que se pierda la plena responsabilidad para los beneficiarios y el personal de salud, que todo derecho, y se debe de entender que todo derecho conlleva la necesidad de tener una obligación. Al ignorar las obligaciones, el paciente puede crear una sobreexigencia sobre los derechos, sin tener presente las obligaciones en las que derivan en la prestación del servicio. Ello puede llevar a enviciar la relación del personal de salud o de los beneficiarios del servicio, como puede ser el caso de una deshumanización en la relación o el rompimiento y llegando al trato hostil con una conducta típica de ser sancionado por incurrir en actos contrarios a los previstos en la ley. Conflictos que pueden producir ya sea quejas, denuncias, demandas o simplemente desagrado personal en la atención. Para finalizar, es importante mencionar que cuando comprendemos los objetivos de los derechos y de las obligaciones que se tienen en las instituciones para la debida atención en los servicios de salud, mejoraría la relación de estos servicios. Se desarrollaría desde una perspectiva mucho más humana y con mayor calidad, así como poder medir y ubicar las consecuencias jurídicas en el personal de salud y el beneficiario del servicio en las que se determinan las acciones y omisiones de sus actos. Actualmente, nuestro país se requiere con una formación o una mayor información e instrucción al personal de salud dentro de este marco legal en sistemas de salud y sobre derecho sanitario, para mejorar el servicio y prevenir de manera oportuna los posibles conflictos que puedan suscitarse al transgredir los derechos y las obligaciones de cualquiera de las partes que intervienen en la relación que propicia una prestación en los servicios de salud. Les agradezco su atención. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.